El precio de Bitcoin frena su movimiento alcista. En vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin resolvía la estructura operativa que estuvimos trabajando, rompiendo el equilibrio al alza y llegando a alcanzar la zona de los 73.000 casi, se ha quedado muy cerca. Una reacción alcista que demostraba muchísima fortaleza durante el desarrollo de la estructura. Recordemos que anteriormente ya veníamos de un contexto alcista hasta que inició esta estructura operativa, un contexto alcista del que veníamos precisamente de una acumulación también muy agresiva, y esta agresividad ha continuado durante el desarrollo de la estructura operativa de estos últimos días, dando como resultado el movimiento alcista que hemos visto en el día de hoy. Un movimiento alcista que ha llegado a romper incluso la zona de los 71.400, una zona operativa clave ya que en el pasado veíamos cómo en estos niveles el precio tenía ciertos rechazos. Se está observando bastante presión vendedora en esta zona, como veis tenemos aquí hasta 4 ocasiones donde el precio testeaba esta zona y automáticamente rechazaba con bastante agresividad. De hecho, esto fue una estructura operativa que trabajábamos también en el pasado, pero de momento lo que más nos importa ahora mismo es que el precio ha roto esta resistencia y actualmente se encuentra intentando consolidar esa ruptura. Comentábamos cómo después del movimiento alcista observábamos una pérdida de momentum en el corto plazo que probablemente haría que el precio tuviese un retroceso hasta la zona de, en este caso ya, soporte de los 71.420, porque además en esta misma zona comentábamos que íbamos a tener confluencia probablemente con el VWAP semanal, y es justo lo que se está viendo. Actualmente está actuando como un soporte este nivel operativo. De hecho, es que el precio ha iniciado una estructura operativa que es justo lo que vamos a estar analizando ahora mismo. Una estructura que por el momento no se está demostrando cierta debilidad, en verdad. Observábamos esa pérdida de momentum alcista y veíamos cómo el precio, tras alcanzar la zona del soporte, no está siendo capaz de romper la zona media de la estructura. Se observa bastante presión vendedora sobre esta zona operativa. Mientras no rompamos esta zona, tendríamos que intuir que estamos viendo un cierto contexto bajista en el corto plazo, por las huellas más que nada, porque se observa debilidad en el precio, más que contexto bajista es eso, debilidad. Y lo único que podría cambiar ese contexto sería una búsqueda de liquidaciones en zona de mínimos y un posterior reingreso en la estructura operativa. En este caso sí que el contexto estaría cambiando, estaría demostrando más fortaleza tras una búsqueda de liquidez en niveles operativos más bajos, pero mientras se siga dando este escenario, cuidado con estar buscando compras. Otro cambio de contexto que podríamos tener en mente después de haber visto estas muestras de debilidad podría ser si el precio consigue romper esta resistencia debido a la presión compradora que puede llegar a entrar aquí, sobre todo en la zona del VWAP, y tras romper esta resistencia consolida esa ruptura. Aquí también en el corto plazo nos estaría dando esto una pequeña muestra de fortaleza, o al menos de intentar cambiar ese contexto de debilidad que estamos observando. Ya se ha desarrollado lo suficiente la fase B de la estructura, por lo que atentos sobre todo en zona de mínimos, que es donde más cerca estamos ahora mismo, por si llegásemos a ver ese evento de sacudida y luego el posterior reingreso, aunque igualmente el precio podría romper esta zona de soporte y consolidar la ruptura para iniciar un desequilibrio bajista. En este caso podríamos llegar a buscar operativa, quizás es una operativa más peligrosa en cierto sentido, porque recordemos que aquí tenemos una dinámica alcista que es bastante reciente de hecho, donde se observaba presión compradora, así que quizás una vez alcanzásemos esta dinámica habría que plantearnos el proteger esa operativa, porque rápidamente unas compras en esta zona podrían hacer que el contexto también cambie en el corto plazo. Hay cierto peligro, pero si llegamos a romper luego esta dinámica, si se confirmase esa distribución agresiva, entonces tras la ruptura podríamos valorar una continuación bajista aún más agresiva, otra vez hasta esta zona de soporte que teníamos sobre los 68.250, que es donde también tenemos una confluencia con el VWAP mensual. Estamos viendo mucho volumen en esta zona operativa para el poco desarrollo que lleva, así que cuidado con esto porque aquí ya se están posicionando las instituciones, las ballenas. Sí que es cierto que en cuanto al volumen podríamos indicar que esto es más característico de una acumulación, pero para confirmar aún más nuestro setup alcista esperaríamos a una búsqueda de liquidez en zona de mínimos y luego ya el posterior reingreso. Y bueno, ahora como siempre vamos a revisar nuestras herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comentamos esta mañana cómo limpiaban bastante esta zona de shorts donde había bastante liquidez, pero como veis todavía dejaban liquidez en niveles operativos más altos.
altos. Sobre todo aquí, a partir de estos 73.880 hasta los 74.500 tenemos mucha liquidez de shorts concentrada y veríamos un poquito más hasta los 74.940 aproximadamente. En la zona de longs no se ve tanta liquidez ahora mismo cerca del precio, solo un poquito aquí sobre esta zona más o menos, en torno a los 67.160, pero donde más liquidez estamos viendo es a partir de los 63.950 hasta los 63.200. Respecto a la liquidez de 100x no veo ningún nivel que esté especialmente cargado, quizás hay un poquito más en los 72.213 aproximadamente, pero no es demasiado. En cuanto a la liquidez de 50x, la mayoría se lo llevaron ya en este movimiento alcista. Sí que es cierto que aumenta un poquito más la liquidez en los 73.040, pero poca cosa. De la liquidez de 25x se han llevado una gran parte, todavía queda un poco aquí en esta zona, como veis, sobre todo hasta estos 73.100, y también vemos que ha aumentado un poco en los 74.445. El indicador de tendencia, como veis, además ya no está marcando tendencia alcista, está simplemente neutro. En Bookmap veíamos algunas compras en la zona de los 71.000, ya las han retirado en estas últimas horas. Vemos que hay bastantes ventas en torno a los 72.750 y también en torno a los 72.900. En el Multibook vemos también una barrera de ventas bastante importante en los 73.000 y también en los 75.000. Entran algunas compras en los 66.680 y en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos bastante liquidez en la zona de longs. Tenemos sobre todo hasta los 69.120 varios clusters seguidos con un poquito de liquidez. También tenemos aquí un pico importante en los 67.760 y un poquito en los 66.400. Comentábamos esta mañana cómo Binance estuvo metiendo bastantes compras a punta pala. Ha continuado un poquito, pero ya con menor ritmo. Coinbase, que también acompañó en un inicio, luego ha estado descargando un poquito de spot, aunque de vez en cuando metía alguna compra un poco más agresiva, como podéis observar. Kraken también metió aquí una compra bastante fuerte recientemente. En los mapas de corto plazo vemos varios niveles con bastante liquidez: 72.220, 72.650, 71.575 y 71.070. Y en el mapa de High Leverage tenemos aquí un pico muy destacable en los 71.250. Por cierto, a partir de ahora de vez en cuando iremos incorporando análisis on-chain en el canal. Esto es gracias a la colaboración que vamos a estar haciendo con NodeCharts. Desde su plataforma podemos acceder a información on-chain, datos que sobre todo os pueden ser muy útiles para los que operáis en medio o largo plazo. De hecho, también tenéis aquí un apartado de formación por si estáis interesados en el análisis on-chain. En la descripción del vídeo os dejaré también un código de descuento del canal, con el que podéis tener incluso hasta un 30% de descuento por si os interesa algo. Hay descuento tanto en formación como en las propias herramientas. Ahora quiero que analicemos el siguiente gráfico. En el SOPRCP nos estamos encontrando en una situación muy similar a la que hubo en torno a 2020 aproximadamente, como veis aquí a mediados de año, y en lo que nos vamos a tener que fijar es en este nivel de aquí, que fue prácticamente donde casi el precio marcó el máximo histórico. Esta zona es muy interesante, sobre todo para estar pendientes de una posible salida del mercado una vez se alcancen niveles similares. Como veis, de momento estamos lejos, pero tendremos que ir revisándolo con el tiempo a ver cómo va evolucionando, porque si el precio alcanza esta zona podríamos estar cerca de marcar una zona de máximos históricos antes de un gran retroceso como el que vimos en estos últimos años. De todas estas métricas que tenemos por aquí vamos a poder extraer muchísima información importante para la operativa. Esta gráfica lo que representa es el gasto en ganancias de usuarios de corto plazo, pero en próximos vídeos vamos a estar analizando también, por ejemplo, los de largo plazo. Lo dejaremos para el análisis de mañana, así que recuerda suscribirte para no perdértelo.